Seríamos mucho más felices sin ti. Las palabras de Rebeca se clavaron en mi pecho mientras el agua de la manguera caía sobre las rosas de Germán. Mi nuera estaba recargada contra el marco de la puerta del patio, con esa sonrisa cruel que helaba la sangre. Está en lo correcto, mamá. Es la verdad que todos hemos estado evitando. Vicente pronunció estas palabras desde su lugar en la mesa del jardín, donde había estado fingiendo leer el periódico hasta ese momento. Algo dentro de mí se quebró y se recompuso al mismo tiempo. No fue dolor, no fue sorpresa. Fue una claridad brutal, casi quirúrgica, que no había sentido en décadas, porque sin que ellos lo supieran, yo ya había tomado ciertas medidas. 3 semanas antes, cuando escuché a Rebeca hablando por teléfono sobre deshacerse de la vieja, había hecho una visita discreta al notario. Los documentos estaban guardados en la caja fuerte del banco, firmados y certificados. El testamento había sido modificado. Los poderes revocados. Y mi pequeña Celina, mi nieta de 16 años, ya sabía exactamente lo que tenía que hacer cuando llegara el momento. Cerré la llave del agua y me quedé inmóvil, sosteniendo la manguera, mientras gotas dispersas caían sobre mis zapatos gastados. Las mismas manos que habían criado a Vicente, que habían trabajado durante 40 años como maestra, que habían cuidado a Germán durante su enfermedad, ahora parecían pertenecerle a una extraña. Una extraña que había aprendido a planificar en silencio. Teodora, necesitas entender que ya no somos niños, continuó Rebeca, usando ese tono condescendiente que reservaba para mí, como si hablara con alguien que había perdido la capacidad de raciocinar. Vicente y yo tenemos planes, sueños. Queremos viajar, conocer el mundo, disfrutar la vida mientras aún somos jóvenes. Y tú... Hizo una pausa dramática, mirando alrededor del jardín como si evaluara una propiedad para demolición. Tú nos estás impidiendo vivir. Vicente dobló el periódico con movimientos precisos, ese gesto que había heredado de su padre, pero que ahora llevaba una carga de impaciencia que Germán nunca tuvo. Mira, mamá, ya hablamos de esto con Celina. Ella entiende que es lo mejor para todos. Para ti también. Para mí también. Como si expulsarme de mi propia casa fuera un acto de generosidad, un regalo que me estaban ofreciendo. La casa que había comprado con mi propio salario, donde había pagado cada mensualidad, cada reparación, cada factura durante décadas, mientras construía un hogar para mi familia. No contribuyes con nada, añadió Vicente, finalmente guardando el periódico y mirándome directamente. Sus ojos, que una vez fueron idénticos a los de su padre, ahora cargaban una frialdad que no podía reconocer. Solo gastas luz, agua, comida. Rebeca tiene razón. Sería mejor para todos si encontraras un lugar tuyo, un departamento pequeño, algo más apropiado para una persona de tu edad. Un departamento pequeño. Querían que abandonara la casa donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde cada rincón guardaba 40 años de recuerdos. El jardín donde Germán me había enseñado a plantar rosas, donde Celina había dado sus primeros pasos, donde yo había encontrado paz durante los años más duros de mi viudez. «Y hay otra cosa», dijo Rebeca, acercándose a mí con esa elegancia estudiada que cultivaba. «Celina se está viendo mal influenciada por ti. Se está volviendo demasiado apegada. No es saludable para una adolescente pasar tanto tiempo con la abuela, escuchando tus historias del pasado. Ella necesita enfocarse en el futuro, en su propia vida. Celina, mi nieta, la única persona en esa casa que aún me miraba con amor genuino. La niña que venía a mi cama en las noches de tormenta, que me pedía que le contara historias sobre su abuelo que me ayudaba a cuidar este jardín. Querían quitarme hasta eso». «No es nada personal, doña Teodora», continuó Rebeca,
y noté cómo había dejado de llamarme suegra hacía meses. Es simplemente práctico. Vicente heredará la casa de cualquier manera. Entonces, ¿por qué no hacer la transición ahora, mientras todos aún pueden beneficiarse? Podrías usar el dinero de la venta de tu departamento para viajar, hacer cosas que siempre quisiste. Ser independiente, como las mujeres modernas. Ser independiente. Estaba usando mis propias palabras contra mí. Las mismas frases que había repetido durante décadas de trabajo como maestra primaria, enseñando a las niñas a ser fuertes y autosuficientes. Pero había una diferencia entre independencia y abandono, entre autonomía y expulsión. Solté la manguera y caminé hacia el pequeño banco donde Germán y yo solíamos sentarnos en las tardes. La madera estaba caliente por el sol de la mañana, y por un momento pude imaginar su presencia a mi lado, su mano sobre la mía, su voz susurrándome que todo estaría bien. ¿Teodora? La voz de Rebeca me trajo de vuelta al presente. ¿Vas a decir algo? ¿O te vas a quedar ahí sentada como siempre? Los miré con la calma que solo viene después de que una decisión irrevocable ha sido tomada. Voy a pensar en lo que me dijeron. Vicente sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Perfecto, porque ya vimos algunos departamentos que pueden ser perfectos para ti. Pequeños, económicos, en barrios tranquilos para personas de la tercera edad. Personas de la tercera edad, como si fuera un objeto que necesitaba ser categorizado y almacenado en el lugar apropiado. A los 65 años, aún trabajaba medio tiempo en la biblioteca de la escuela, aún caminaba 3 kilómetros todos los días, aún leía 2 libros por semana y mantenía correspondencia con antiguas alumnas que ahora eran madres y abuelas. «Qué bueno que estés siendo razonable», dijo Rebeca, y por primera vez en meses me tocó, un apretón breve e impersonal en mi hombro. «Ya verás que esto es lo mejor para todos. Tendrás tu privacidad, tu independencia, y nosotros, bueno, nosotros podremos finalmente vivir como una familia normal. Una familia normal». Esas palabras resonaron en mi mente mientras los veía prepararse para irse. Vicente se puso la chaqueta cara que le había comprado en Navidad, cuando aún creía que podía conquistar su amor a través de regalos. Rebeca revisó su maquillaje en el espejo del pasillo, esa rutina matinal que ejecutaba religiosamente antes de salir a almorzar con sus amigas, siempre con dinero que salía de mi cuenta. Después de que se fueron, el jardín quedó en silencio. Un silencio diferente del que había conocido en los últimos años, cuando me sentía invisible, aún estando en el mismo espacio que ellos. Este era un silencio lleno de posibilidades, de estrategias que aún se estaban formando en mi mente. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón de la cómoda donde guardaba los documentos importantes. El sobre con los papeles del notario estaba exactamente donde lo había dejado, sellado y seguro. Al lado, el cuaderno donde había anotado cada peso que le había prestado a Vicente en los últimos 3 años, cada cuenta que había pagado, cada gasto que había costeado para esa familia ingrata. El teléfono sonó y contesté con la voz serena que había cultivado durante años como maestra. Era mi amiga Beatriz, que llamaba todos los días para nuestra conversación matinal. «Teodora, ¿cómo estás, querida? Suenas diferente hoy». «Estoy bien, Beatriz. De hecho, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «Qué bueno escuchar eso. ¿Y cómo están Vicente y Rebeca?» Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa que ellos no pudieron ver, pero que sabía que cargaba todas las promesas de justicia que había guardado en mi corazón. «Están bien, Beatriz, pero creo que pronto van a descubrir algunas cosas sobre sí mismos que tal vez no esperaban». La conversación con Beatriz había terminado, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza mientras me dirigía hacia el armario donde guardaba mis recuerdos más preciados. «Suenas diferente, Teodora, más fuerte».
Tenía razón. Algo había cambiado en mí desde aquella mañana en el jardín. Algo que había estado dormido durante años de sumisión y silencio. Saqué la caja de fotografías que no había abierto desde el funeral de Germán. Ahí estaban todas. Vicente Theohaus, bebé en mis brazos, sus primeros pasos en este mismo jardín, su graduación de la universidad donde yo había pagado cada semestre, trabajando turnos dobles en la escuela, las fotos de nuestra luna de miel con Germán en Acapulco, cuando éramos jóvenes, y el mundo parecía lleno de promesas infinitas. Las imágenes de Celina recién nacida, tan pequeña y perfecta, que parecía un milagro. Pero había otras fotografías, también. Las que mostraban el deterioro gradual de mi familia después de la muerte de Germán. Vicente perdiendo empleos, llegando a casa cada vez más tarde, evitando mi mirada cuando le preguntaba sobre sus planes. Rebeca entrando en nuestras vidas como una tormenta elegante, redecorando mi casa sin pedirme permiso, cambiando las rutinas que habían sido sagradas para Germán y para mí. Recordé el día que Vicente me pidió dinero por primera vez. Es solo un préstamo, mamá, para el negocio. Te lo devuelvo en 6 meses. 6 meses se convirtieron en un año. Un año se convirtió en 3. Y el préstamo se había multiplicado hasta convertirse en una sangría constante de mis ahorros de toda la vida. El dinero de mi jubilación. El dinero que Germán y yo habíamos ahorrado para nuestra vejez, desapareciendo poco a poco en inversiones fantasmas y proyectos que nunca daban frutos. El sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Celina había llegado de la escuela. Escuché sus pasos en la escalera. Esos pasos ligeros que siempre se dirigían directamente a mi habitación antes de ir a cualquier otro lugar. ¿Abuela? Su voz sonaba cansada. ¿Estás bien? Mamá y papá salieron muy contentos esta mañana. Dijeron que finalmente habían hablado contigo sobre... ya sabes. Celina apareció en el marco de mi puerta, con su uniforme escolar arrugado y una expresión de preocupación que me partió el corazón. A los 16 años, ella ya había aprendido a leer las tensiones familiares mejor que muchos adultos. Había crecido en medio de los susurros, las miradas incómodas, los silencios cargados de resentimiento. «Ven acá, mi amor», le dije, palmeando la cama a mi lado. «Necesitamos hablar». Se sentó junto a mí y inmediatamente se acurrucó contra mi hombro, como había hecho desde que era pequeña. Olía a juventud y a los libros de la escuela, a esa mezcla de inocencia y sabiduría prematura que caracteriza a los adolescentes que han visto demasiado. «Abuela, no quiero que te vayas. Esta es tu casa. Es nuestra casa». Sus palabras salieron en un susurro ahogado. «Papá dice que es lo mejor, pero yo sé que no es cierto. Mamá habla por teléfono con sus amigas y se ríe sobre cómo finalmente van a tener la casa para ellos solos». Acaricié su cabello oscuro, tan parecido al mío, cuando tenía su edad. «Celina, ¿recuerdas lo que siempre te he dicho sobre ser fuerte? Que ser fuerte no significa nunca llorar. Significa saber cuándo parar de llorar y empezar a actuar». «Exactamente». Tomé su rostro entre mis manos y la miré directamente a los ojos. «Y es exactamente lo que voy a hacer». Le mostré el sobre del notario, los documentos que había firmado, semanas atrás cuando la realidad de la situación finalmente se había vuelto innegable. Sus ojos se agrandaron mientras leía, y una sonrisa lenta comenzó a formarse en sus labios. «Abuela, esto significa que... significa que tu padre y tu madre van a aprender algunas lecciones muy importantes sobre el respeto y las consecuencias». Mi voz sonaba más firme de lo que había sonado en años. «Pero necesito que me ayudes. Necesito que seas mis ojos y mis oídos cuando yo no esté presente». Celina asintió con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 16 años. «¿Qué necesitas que haga?». Le expliqué el plan paso a paso.
cómo había cambiado el testamento, revocando todos los poderes que había otorgado a Vicente. Cómo había transferido las cuentas bancarias principales a mi nombre exclusivo. Cómo había documentado cada peso que le había prestado a mi hijo durante los últimos 3 años, convirtiendo lo que él consideraba regalos en préstamos legalmente exigibles. Pero lo más importante, le dije tomando sus manos entre las mías, es que sepas que todo lo que estoy haciendo es para proteger lo que realmente importa. Esta familia, esta casa, tu futuro. Tu padre y tu madre han olvidado que el amor no se mendiga, se gana, y que el respeto no se negocia, se exige. Escuchamos el motor del auto de Vicente en la entrada. Habían regresado, probablemente esperando encontrarme empacando mis pertenencias como una anciana obediente y derrotada. En lugar de eso, iban a encontrar a una mujer que había redescubierto su espina dorsal. «Recuerda», le susurré a Celina mientras se levantaba para ir a su cuarto. «Todo lo que veas, todo lo que escuches, me lo cuentas. Y cuando llegue el momento, cuando ellos finalmente se den cuenta de lo que han perdido, quiero que recuerdes esta conversación. Quiero que recuerdes que tu abuela no era la mujer débil que ellos creían que era». Celina me besó la frente y se dirigió hacia la puerta. «Nunca pensé que fueras débil, abuela. Solo pensé que eras demasiado buena para ellos». «Bueno», dije guardando cuidadosamente los documentos de vuelta en el cajón. «Es hora de que aprendan la diferencia entre bondad y debilidad». Los pasos de Vicente y Rebeca subían por la escalera, sus voces flotando hacia mi habitación. Hablaban sobre planes de viaje, sobre redecoraciones, sobre la libertad que finalmente tendrían. No sabían que cada palabra que pronunciaban era una confirmación más de que había tomado la decisión correcta. Me levanté y caminé hacia el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había regado las rosas esa mañana. Sus ojos tenían una determinación que no había visto en años, una chispa que creía perdida para siempre. Mañana comenzaría la siguiente fase de mi plan. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, dormiría en paz. La mañana siguiente llegó con el aroma del café que había preparado desde las 5 de la madrugada. Una rutina que había mantenido durante 40 años, primero para Germán, después para Vicente, y finalmente por costumbre. Pero esta mañana el café tenía un sabor diferente. Sabía a libertad. Vicente bajó a las 7 en punto, como siempre, esperando encontrar su desayuno servido en la mesa. En lugar de eso, me encontró sentada en la sala, vestida con mi mejor traje sastre, azul marino, el mismo que había usado para mi última junta de padres de familia como directora de la escuela primaria. Tenía mi bolsa en el regazo y una expresión que él no había visto nunca. «¿Mamá? ¿Por qué estás vestida así tan temprano?» Su voz tenía esa nota de irritación que aparecía cuando algo alteraba su rutina matinal. «¿Y mi desayuno?» «Tu desayuno está en la cocina, hijo. Puedes preparártelo tú mismo». Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí. «Yo tengo algunas citas importantes hoy». Rebeca apareció en las escaleras, envuelta en la bata de seda que yo le había regalado en su cumpleaños, cuando aún creía que podíamos ser una familia unida. Su cabello rubio oxigenado estaba perfectamente peinado, a pesar de la hora temprana, y sus uñas recién hechas brillaban bajo la luz de la mañana. «¿Citas?», preguntó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «¿Qué tipo de citas puede tener una mujer de tu edad un martes por la mañana?» Me levanté lentamente, ajustando mi bolsa en el hombro. Durante años había permitido que me hablaran así, que me trataran como si mi vida fuera insignificante, como si mis decisiones fueran caprichos de una anciana confundida. Ya no más. Tengo una cita con el abogado Anselmo Esparza a las 9. Después una reunión en el banco con el gerente de cuentas. Y finalmente un almuerzo con mi antigua colega Beatriz
para discutir algunos proyectos futuros. Vicente se quedó inmóvil con la taza de café a medio camino hacia su boca. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mamá? Para asegurarme de que todos mis asuntos legales estén en orden, hijo. A mi edad, es importante tener todo bien, documentado. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No me esperen para comer. Estaré ocupada la mayor parte del día. La oficina del licenciado Anselmo Esparza estaba en el centro de la ciudad, en un edificio colonial que había sido renovado para albergar despachos legales. Lo había conocido años atrás cuando Germán y yo compramos la casa, y había confiado en él para todos nuestros asuntos legales desde entonces. Era un hombre de 60 y tantos años, con esa presencia tranquila y autoridad silenciosa que inspira confianza. «Doña Teodora», me saludó levantándose de su escritorio cuando entré. «Me da mucho gusto verla. ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?» «Mejor de lo que he estado en años, licenciado. Y con más claridad que nunca sobre lo que necesito hacer». Le entregué todos los documentos que había traído. Los recibos de los préstamos a Vicente, las facturas que había pagado a nombre de él y Rebeca, los extractos bancarios que mostraban el drenaje sistemático de mis ahorros. Anselmo revisó cada papel con la meticulosidad de alguien que había visto demasiados casos similares. «Es una situación lamentablemente común», murmuró mientras organizaba los documentos en orden cronológico. «Hijos adultos que ven a sus padres como recursos ilimitados, en lugar de como personas que merecen respeto y dignidad. Lo que me duele más no es el dinero, licenciado. Es la falta de amor genuine, la manera en que me han convertido en un estorbo, en mi propia casa». Las palabras salieron con una honestidad brutal que me sorprendió a mí misma. «Entiendo perfectamente, doña Teodora, y me alegra saber que finalmente ha decidido protegerse. Los documentos que firmamos la semana pasada ya están en efecto. Su hijo ya no tiene poder legal sobre ninguna de sus decisiones financieras o médicas. El testamento ha sido modificado según sus instrucciones, y estos préstamos…» Levantó una pila de recibos. «Ahora son legalmente exigibles con intereses». Salí de la oficina del abogado sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Cada paso que daba por la calle me alejaba más de la mujer sumisa que había sido y me acercaba más a la persona que había olvidado que podía ser. En el banco, el gerente de cuentas, un joven llamado Lázaro Beltrán, me recibió con la deferencia que se reserva para los clientes con cuentas sustanciales. Durante 40 años había sido una cliente ejemplar, depositando religiosamente mi salario, pagando mis cuentas a tiempo, ahorrando cada peso posible para el futuro. «Señora Godínez, es un placer verla. ¿En qué podemos ayudarla hoy?» «Necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas, joven Lázaro. Quiero revocar todos los accesos que tengan terceras personas a mis fondos y quiero establecer una cuenta separada para ciertos propósitos específicos». Sus dedos volaron sobre el teclado mientras procesaba mis solicitudes. «Entiendo que su hijo Vicente había tenido acceso a su cuenta principal desde hace varios años. ¿Está segura de que quiere revocar ese acceso?» «Completamente segura. A partir de hoy, yo seré la única persona autorizada para manejar mis finanzas. Cuando terminamos, había establecido un sistema que me daba control total sobre mi dinero. Por primera vez en 3 años, Vicente y Rebeca descubrirían pronto que la fuente de ingresos fácil que habían dado por sentada ya no existía». El almuerzo con Beatriz fue en nuestro restaurante favorito, un pequeño lugar familiar donde habíamos celebrado promociones, cumpleaños y superado crisis durante décadas de amistad. Beatriz me conocía mejor que nadie, y pude ver en sus ojos que notaba el cambio en mí desde el momento en que me senté. «Teodora, te ves renovada. ¿Qué ha pasado?».
Le conté todo. Cada humillación, cada desprecio, cada momento en que había tragado mi orgullo para mantener la paz familiar. Y después le conté sobre mi plan, sobre las medidas que había tomado, sobre la nueva vida que estaba construyendo para mí misma. Me siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo, le dije mientras tomaba mi café. Un sueño donde había olvidado quién era antes de convertirme en madre, antes de convertirme en viuda, antes de convertirme en víctima. Beatriz extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Estoy orgullosa de ti, amiga. Era hora de que recordaras que Teodora Godínez nunca fue una mujer que se dejara pisotear. Simplemente había estado dormida por un tiempo. Cuando regresé a casa esa tarde, Vicente y Rebeca estaban esperándome en la sala. Sus rostros tenían una expresión de ansiedad mal disimulada, y pude adivinar que habían pasado el día especulando sobre mis misteriosas citas. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó Vicente, tratando de sonar casual. ¿Todo bien con tus asuntos? Todo perfecto, hijo. De hecho, mejor de lo que había esperado. Me quité los zapatos y caminé hacia la escalera. Por cierto, mañana vendrán algunas personas a revisar ciertos documentos. Espero que estén disponibles para atenderlos. Los dejé en la sala con sus preguntas sin responder y subí a mi habitación. Por la ventana podía ver el jardín donde todo había comenzado ayer por la mañana. Las rosas de Germán seguían floreciendo, obstinadas y hermosas a pesar del tiempo. Mañana comenzaría la verdadera prueba. El miércoles amaneció con una lluvia ligera que golpeaba suavemente las ventanas de mi habitación. Había dormido mejor que en meses, con esa paz profunda que viene después de tomar decisiones difíciles, pero correctas. Desde mi cama podía escuchar a Vicente y Rebeca susurrando en la cocina, sus voces cargadas de una ansiedad que no sabían cómo disimular. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido gris perla que Germán siempre había admirado. Hoy necesitaba sentirme fuerte, digna, completamente en control de la situación. Cuando bajé las escaleras, encontré a Vicente esperándome con una taza de café en las manos y una sonrisa forzada en el rostro. «Mamá, preparé tu café como te gusta. ¿No quieres sentarte a desayunar con nosotros?». Su voz tenía una nota de nerviosismo que no había escuchado desde que era niño y había roto algo valioso en la casa. «Gracias, hijo, pero no tengo hambre». Tomé la taza y noté cómo sus ojos buscaban pistas en mi expresión. «Rebeca ya se levantó». «Aquí estoy, doña Teodora». Rebeca apareció desde la cocina y por primera vez en meses había vuelto a llamarme suegra. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto y llevaba puesto uno de sus vestidos más conservadores. Estaba claro que habían decidido cambiar de estrategia. «¿Cómo durmió? Se ve muy bien esta mañana». La hipocresía era tan obvia que casi me dio risa. Ayer por la mañana era un estorbo que los impedía ser felices. Hoy era doña Teodora otra vez, merecedora de cortesías y sonrisas falsas. Dormí perfectamente, Rebeca. De hecho, es la primera vez en meses que duermo sin preocupaciones. Tomé un sorbo del café y los miré directamente. Ustedes mencionaron ayer que querían hablar sobre mi futuro. Pues bien, yo también tengo algunas cosas que discutir sobre el futuro de esta familia. Vicente se aclaró la garganta. «Mamá, sobre lo que dijimos ayer, tal vez fuimos demasiado directos. No queríamos lastimarte». «No me lastimaron, hijo, me iluminaron». Dejé la taza sobre la mesa con un sonido seco que resonó en el silencio tenso. Me ayudaron a ver con perfecta claridad exactamente qué tipo de relación tenemos y qué tipo de personas han llegado a ser. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Vicente y Rebeca intercambiaron miradas de pánico, pero yo me levanté con calma para abrir.
Era el licenciado Anselmo Esparza, puntual como siempre, con su portafolio de cuero bajo el brazo y una expresión profesional que inspiraba respeto. «Buenos días, doña Teodora. ¿Están presentes las personas con quienes necesitamos hablar?» «Por supuesto, licenciado. Pasen, por favor». Lo guié hacia la sala donde Vicente y Rebeca nos esperaban como dos criminales aguardando sentencia. «Señor Vicente Godínez, señora Rebeca Venegas». El abogado los saludó formalmente mientras abría su portafolio. «Soy el licenciado Anselmo Esparza, representante legal de la señora Teodora Godínez. He venido a notificarles sobre ciertos cambios legales que afectan sus relaciones financieras y jurídicas con mi clienta». Vicente se había puesto pálido. «¿Cambios legales? No entiendo, mamá. ¿De qué está hablando?» El licenciado Esparza extrajo un conjunto de documentos perfectamente organizados. En primer lugar, todos los poderes legales que la señora Teodora había otorgado al señor Vicente Godínez han sido revocados efectivamente desde el lunes pasado. Esto incluye poderes para tomar decisiones médicas, financieras o de cualquier otra índole en nombre de mi clienta. ¿Qué? Rebeca se levantó bruscamente de su asiento. ¿Por qué harías algo así, Teodora? Vicente es tu hijo. Tiene derecho a... Los derechos se ganan con responsabilidad y respeto, señora Venegas. La interrumpió el abogado con voz firme. En segundo lugar, el testamento de la señora Teodora ha sido modificado sustancialmente. La casa familiar, que anteriormente sería heredada automáticamente por el señor Vicente, ahora formará parte de un fideicomiso que beneficiará principalmente a la señorita Celina Godínez, con ciertas condiciones específicas. Vicente se levantó tan bruscamente que derribó su silla. «Esto es ridículo. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu único hijo». «Puedo y lo he hecho, Vicente». Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía por dentro. «Pero hay más». El licenciado continuó inexorablemente. «En tercer lugar, hemos calculado el monto total de los préstamos que la señora Teodora le ha otorgado al señor Vicente durante los últimos 3 años. La suma asciende a 243.000 pesos, más intereses legales. Estos préstamos son ahora legalmente exigibles». «¿Préstamos?» La voz de Vicente subió una octava. «Esos eran regalos. Ayuda familiar. No firmé ningún documento de préstamo». «Los recibos firmados por usted dicen lo contrario», respondió el abogado, mostrando una pila de papeles. Su madre fue muy meticulosa en documentar cada transacción. Rebeca se había quedado en silencio, pero podía ver cómo su mente calculaba rápidamente las implicaciones de lo que estaba escuchando. Su rostro había pasado del shock a la ira y finalmente a algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Además», continué, levantándome para caminar hacia la ventana que daba al jardín, «he cerrado el acceso a todas mis cuentas bancarias. A partir de ayer, ustedes ya no pueden usar mis tarjetas de crédito, ni tener acceso a mis ahorros, ni firmar cheques a mi nombre». «¡Esto es una locura!», gritó Rebeca, perdiendo finalmente la compostura. «No puedes cortarnos así de repente. Tenemos gastos, compromisos. Vicente está por cerrar un negocio importante». «¿Qué negocio, Rebeca?», pregunté, volteándome para mirarla directamente. «El mismo negocio fantasma en el que ha estado trabajando durante 3 años sin producir un solo peso de ganancia. ¿O te refieres al negocio de vivir de los ahorros de una viuda mientras planean deshacerse de ella?» Vicente se acercó a mí con los puños cerrados y por un momento pensé que podría llegar a golpearme. «Mamá, esto se acaba ahora. No puedes hacer esto. Esta es mi casa también». «No, Vicente.
dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Esta es mi casa. La compré con mi dinero, la mantuve con mi trabajo y la protegeré con mis decisiones. Ustedes han vivido aquí por mi generosidad, no por derecho. El licenciado Esparza cerró su portafolio con un sonido definitivo. Los documentos legales han sido presentados y son irrevocables. Les sugiero que busquen asesoría legal independiente si tienen preguntas sobre sus opciones. Buenos días. Después de que el abogado se fue, la casa quedó sumida en un silencio que parecía vibrar con tensión acumulada. Vicente y Rebeca me miraban como si no me reconocieran, como si la mujer que había estado viviendo con ellos durante años hubiera sido reemplazada por una extraña durante la noche. «Mamá», susurró Vicente finalmente. «¿Por qué estás haciendo esto?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque por un momento escuché en su voz al niño que había sido, al hijo que había amado incondicionalmente. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que veía a su madre como un recurso que explotar. Lo hago porque me enseñaron que ser felices sin mí era lo mejor para todos. Ahora van a tener la oportunidad de demostrarlo. Los días siguientes fueron una sinfonía de tensión silenciosa y explosiones verbales intermitentes. Vicente y Rebeca se habían encerrado en su habitación durante horas, escuchándolos susurrar con una urgencia que me resultaba casi cómica. Yo mantenía mi rutina como si nada hubiera cambiado. Café a las 5 de la mañana, riego del jardín, lectura en la tarde, conversaciones telefónicas con Beatriz. Pero ahora cada acción tenía un peso diferente, como si estuviera escribiendo una nueva historia para mi vida. Selina había regresado de la escuela el jueves con una sonrisa que no podía disimular. «Abuela, papá intentó llamar al banco hoy. Le dijeron que su acceso a la cuenta había sido revocado por solicitud de la titular». Se acurrucó a mi lado en el sofá, bajando la voz. Después llamó a mamá gritando. Nunca lo había visto tan desesperado. «¿Y cómo te sientes tú con todo esto, mi amor?», le pregunté, acariciando su cabello. «Sé que debe ser difícil ver a tus padres así». «Me siento libre», susurró. Como si finalmente alguien hubiera dicho la verdad en esta casa. Estaba cansada de pretender que no veía cómo te trataban, que no escuchaba las cosas horribles que decían de ti cuando pensaban que no estaba cerca. El viernes por la mañana encontré a Rebeca esperándome en la cocina. Había estado llorando, algo que no la había visto hacer nunca. Su maquillaje perfecto había sido reemplazado por ojeras genuinas y una palidez que no podía disimular. «Teodora, necesitamos hablar». Su voz sonaba diferente, más pequeña, despojada de esa arrogancia que había caracterizado cada conversación durante años. «Estoy escuchando, Rebeca. Lo que hiciste con el abogado, con el banco, fue cruel». Las palabras salieron entrecortadas, como si le costara trabajo admitir cualquier vulnerabilidad. «Vicente está desesperado. No sabe cómo vamos a pagar las cuentas este mes. Trabajando, imagino», respondí mientras preparaba mi café matutino. «¿Cómo hacen las personas normales?» «No es tan fácil. Él ha estado invirtiendo en el negocio, preparando el terreno para algo grande. No puede simplemente abandonar todo ahora para tomar cualquier empleo». «¿Qué negocio, Rebeca?». Me volteé para mirarla directamente. «Llevo 3 años escuchando sobre este negocio misterioso. ¿Puedes explicarme exactamente en qué consiste?». Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Sabía, como yo sabía, que no había ningún negocio. Solo había excusas elaboradas para evitar trabajar mientras vivían de mis ahorros. «Mira», dijo finalmente, «tal vez dijimos cosas que no debíamos. Estábamos estresados, preocupados por el futuro. Pero eso no significa que queramos lastimarte». «No me lastimaron, Rebeca. Me liberaron».
Tomé mi café y caminé hacia la puerta. Me mostraron exactamente lo que pensaban de mí, y ahora estoy actuando en consecuencia. Vicente apareció en la tarde con una estrategia diferente. En lugar de la agresividad de los días anteriores, había adoptado el papel del hijo arrepentido. Se sentó frente a mí en la sala, con las manos entrelazadas y una expresión de sinceridad estudiada que me recordó dolorosamente al niño que había sido. Mamá, hablé con algunos amigos que son abogados. Me dijeron que tal vez puedes revertir todos estos cambios si reconsideras la situación. ¿Y por qué querría hacer eso, Vicente? Porque somos familia. Porque a pesar de los errores que hayamos cometido, nos amamos. Porque papá no habría querido que la familia se destruyera así. La mención de Germán me atravesó como una puñalada. No te atrevas a usar a tu padre para justificar tu comportamiento. Germán jamás habría permitido que me trataras como me han tratado ustedes. Tienes razón, admitió, y por un momento creí ver algo genuino en sus ojos. Hemos sido egoístas, desconsiderados. Pero podemos cambiar, mamá. Podemos volver a ser una familia de verdad. ¿Una familia de verdad? Repetí. ¿Te refieres a una familia donde me respeten solo cuando necesitan mi dinero? ¿Donde mi opinión importa únicamente cuando beneficia sus planes? No. Me refiero a una familia donde todos nos cuidemos mutuamente, donde yo cuide de ti como tú cuidaste de mí. Su voz se quebró ligeramente. Mamá, no quiero perderte. Por un momento, solo por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Este era mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había consolado durante pesadillas, el joven que había abrazado cuando se graduó de la universidad. Pero entonces recordé las palabras que había pronunciado en el jardín. Seríamos mucho más felices sin ti. Vicente, si realmente no quieres perderme, vas a tener que demostrar que tu amor es más fuerte que tu necesidad de mi dinero. ¿Cómo? Dime qué hacer y lo haré. Consigue un trabajo, cualquier trabajo. Paga tus propias cuentas. Demuestra que puedes ser responsable de tu propia vida antes de pedirme que confíe en ti con la mía. Su rostro se endureció gradualmente. ¿Es eso? ¿Todo se reduce a dinero para ti? No, Vicente. Se reduce a respeto. Se reduce a dignidad. Se reduce a que me traten como a un ser humano, en lugar de como a un cajero automático con sentimientos inconvenientes. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché voces elevadas desde la habitación de Vicente y Rebeca. No podía distinguir las palabras, pero el tono era de desesperación creciente. Al día siguiente sería sábado, y habían planeado salir de fin de semana con amigos, pero sin acceso a mis tarjetas de crédito. Esos planes se habían evaporado. Celina tocó suavemente a mi puerta antes de entrar. «Abuela, ¿puedo dormir contigo esta noche? No me gusta el ambiente que hay en la casa». «Por supuesto, mi amor». Levanté las cobijas para que se acurrucara a mi lado. «¿Estás bien?» «Estoy bien». «Pero papá y mamá están muy asustados». Mamá estuvo llorando y llamando a sus amigas para ver si alguien puede prestarles dinero. ¿Y qué te parece todo esto? Me parece que finalmente están aprendiendo lo que significa no tener a alguien que resuelva todos sus problemas. Celina me abrazó más fuerte. Estoy orgullosa de ti, abuela. Eres la mujer más valiente que conozco. Mientras escuchaba su respiración calmarse hacia el sueño, reflexioné sobre las últimas semanas. Había recuperado mi dignidad, pero ¿había perdido para siempre a mi hijo? ¿Era posible que Vicente realmente cambiara? ¿O esto era simplemente el fin inevitable de una relación que había estado muriendo lentamente durante años? El tiempo lo diría. Pero por primera vez en mucho tiempo,
Estaba preparada para cualquier respuesta. El lunes llegó con una intensidad que podía sentirse en el aire desde el amanecer. Vicente había salido temprano, algo que no hacía desde hacía años, y cuando regresó al mediodía traía consigo una energía diferente. No era la desesperación de los últimos días, sino algo más peligroso: determinación mezclada con resentimiento. «Mamá, conseguí trabajo», anunció desde la puerta de la sala donde yo estaba leyendo. «En la ferretería de don Faustino. Empiezo mañana». Levanté la vista de mi libro, estudiando su rostro. Había algo en su expresión que no me gustaba, una dureza que no había visto antes. «Me alegro, Vicente. Es un buen comienzo». «Sí, es un comienzo», repitió, y en esas palabras había una amenaza implícita que me puso los nervios de punta. «Pero quiero que sepas que esto no cambia nada. Lo que hiciste, la humillación a la que nos sometiste, no se va a olvidar fácilmente». Rebeca apareció detrás de él, y juntos formaban una unidad que no había visto en años. Era como si mi negativa a seguir siendo su fuente de ingresos hubiera logrado lo que años de matrimonio no habían conseguido: unirlos completamente. «Teodora», dijo Rebeca con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que temblaba con rabia contenida. «Sabemos que estás molesta, pero llevar las cosas tan lejos, involucrar abogados, cambiar testamentos, eso es cruel, especialmente hacia tu propia familia». «Mi propia familia», repetí lentamente. «¿Te refieres a la misma familia que declaró que sería más feliz sin mí?» Eso fue un momento de estrés. Vicente se acercó un paso. «Las personas dicen cosas cuando están presionadas. Pero tú, mamá, tú planeaste esto. Esto fue calculado, premeditado. Eso es mucho peor». Era fascinante ver cómo habían logrado convertirse en las víctimas de esta historia. En su narrativa, revisada, yo era la villana cruel que había atacado sin provocación a una familia amorosa que había cometido solo pequeños errores. «Tienes razón, Vicente. Fue calculado, fue premeditado». Me levanté lentamente, dejando el libro sobre la mesa. Porque las personas que actúan por impulso cometen errores. Las personas que planifican obtienen resultados. ¿Resultados? Rebeca se rió, pero era una risa amarga. ¿Qué resultados has obtenido? ¿Destruir a tu familia? ¿Convertir a tu hijo en un extraño? «He obtenido respeto», respondí simplemente. «Por primera vez en años, cuando me miran, no ven a una anciana indefensa que pueden manipular. Ven a una mujer que toma sus propias decisiones». Celina bajó las escaleras en ese momento, y la tensión en la sala se intensificó inmediatamente. Durante la última semana, las líneas de batalla familiares se habían definido claramente. Vicente y Rebeca en un lado, Celina y yo en el otro. «Hola, abuela», me saludó con normalidad, ignorando completamente a sus padres. «¿Cómo estuvo tu día?» «Muy bien, mi amor. Tu padre me estaba contando que consiguió trabajo». Celina asintió sin mostrar particular entusiasmo. «¡Qué bueno! Ya era hora». «Celina». La voz de Vicente se había vuelto peligrosamente baja. «Necesitamos hablar sobre tu actitud. No puedes seguir siendo tan irrespetuosa con tu madre y conmigo». «¿Irrespetuosa?» Celina se volteó para mirarlo directamente. «¿Como cuando ustedes le dijeron a la abuela que seríamos más felices sin ella? ¿Ese tipo de respeto?» Vicente dio un paso hacia su hija, y por un momento pensé que podría perder el control completamente. «Esa conversación no era asunto tuyo, Celina, y no vas a usar eso para justificar tu comportamiento». «No estoy justificando nada, papá. Solo estoy eligiendo de qué lado estar». La voz de Celina era firme.
sin rastro del miedo que podría esperarse de un adolescente confrontando a su padre. Y elijo estar del lado de la única persona en esta casa que me ha tratado con amor genuino durante toda mi vida. Rebeca se acercó a Celina con una expresión que mezclaba dolor y furia. ¿Cómo puedes decir eso? Nosotros te dimos la vida, te criamos, te dimos todo lo que necesitabas. Me dieron cosas, corrigió Celina. La abuela me dio amor. Hay una diferencia. Esa noche, después de que Vicente y Rebeca se hubieran encerrado en su habitación para otra de sus sesiones de planificación, susurrada, me senté en el jardín bajo las estrellas. Las rosas de Germán brillaban pálidas bajo la luz de la luna, y pude imaginar su presencia a mi lado. ¿Hice lo correcto, amor?, susurré al aire nocturno. ¿Es esto lo que habrías querido que hiciera? El viento movió las hojas del viejo rosal, y en ese susurro encontré mi respuesta. Germán había sido un hombre honorable que valoraba la dignidad por encima de la comodidad. Él nunca habría tolerado ver a su esposa tratada como la habían tratado a mí. Celina apareció, en mi nocieno, la puerta del patio, envuelta en una bata. ¿Abuela? ¿Estás bien? Estoy perfecta, mi amor. Solo estaba pensando. Se sentó a mi lado en el banco del jardín. ¿En qué pensabas? En el futuro. En lo que viene después de todo esto. ¿Estás preocupada? Tomé su mano entre las mías. No, Celina. Por primera vez en años no estoy preocupada. Estoy esperanzada. Desde la ventana del segundo piso, podía ver las siluetas de Vicente y Rebeca observándonos. Mañana Vicente iría a trabajar por primera vez en años y comenzaría a entender lo que significa ganarse la vida con sus propias manos. Pero algo me decía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Las siguientes 2 semanas trajeron una transformación extraña en la dinámica de la casa. Vicente había comenzado a trabajar en la ferretería, llegando cada tarde con las manos manchadas y una expresión de cansancio que no había visto en años. Rebeca había conseguido un empleo de medio tiempo en una boutique del centro, algo que consideraba profundamente humillante después de años de no trabajar. Pero en lugar de humildad, sus nuevas circunstancias habían generado una rabia silenciosa que se manifestaba en pequeños actos de sabotaje. Mi café aparecía frío en las mañanas. Mis revistas desaparecían. Mis plantas favoritas amanecían sin agua, a pesar de que las había regado la noche anterior. Es como si quisieran hacerte pagar por obligarlos a trabajar, observó Celina, una tarde mientras me ayudaba a regar el jardín. Papá viene del trabajo y se encierra en su cuarto sin hablar con nadie. Mamá pasa horas al teléfono quejándose con sus amigas de lo injusta que has sido. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto?, le pregunté notando las ojeras que había desarrollado en las últimas semanas. Cansada, admitió. Cansada de la tensión, de los silencios, de pretender que no veo las miradas de odio que te lanzan cuando creen que no estás viendo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Vicente llegó del trabajo con una energía diferente. Había algo en su postura, en la manera como cerró la puerta, que me puso en alerta inmediatamente. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, y su voz tenía una calidad que no había escuchado antes. Rebeca y yo hemos estado discutiendo nuestra situación. ¿Y a qué conclusión llegaron? Llegamos a la conclusión de que esto no puede continuar. Así. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, y por primera vez en semanas me miró directamente a los ojos. Este juego que estás jugando, esta venganza que estás ejecutando, tiene que terminar. No es un juego, Vicente, y no es venganza, es justicia. ¿Justicia? Se rió, pero era una risa sin humor. ¿Llamas justicia a destruir a tu propia familia? ¿A obligar a tu hijo a trabajar en una ferretería como si fuera un adolescente? Llamo
Justicia a que un hombre de 42 años finalmente se haga responsable de su propia vida. Rebeca apareció en la puerta de la cocina y pude ver inmediatamente que habían planeado esta confrontación. Su rostro estaba cuidadosamente maquillado, pero no podía ocultar la dureza que se había instalado en sus ojos durante las últimas semanas. Teodora, hemos sido pacientes contigo. Hemos aceptado tus condiciones. Hemos cumplido con tus demandas. Vicente está trabajando. Yo estoy trabajando. ¿No es suficiente? Es un comienzo, respondí calmadamente. ¿Un comienzo? Vicente se levantó bruscamente. ¿Cuándo termina esto, mamá? ¿Cuándo decides que hemos sufrido lo suficiente por nuestros errores? Termina cuando demuestren que han aprendido la lección. Cuando me traten con el respeto que merezco como madre y como dueña de esta casa. ¿Respeto? Rebeca se acercó a la mesa. ¿Quieres respeto? Bien, te respetamos. Ahora devuélvenos el acceso a las cuentas bancarias. La simplicidad brutal de su lógica me dejó momentáneamente sin palabras. Para ellos, el respeto era algo que se podía intercambiar por dinero, una moneda que se podía usar para comprar acceso a mis recursos. El respeto no funciona así, Rebeca. No es algo que se puede fingir durante unas semanas para obtener beneficios. Entonces, ¿qué quieres? Vicente golpeó la mesa con el puño. Que nos arrastremos por el suelo. Que te pidamos perdón. Todos los días por el resto de nuestras vidas. Quiero que entiendan que soy un ser humano con sentimientos y dignidad. Quiero que reconozcan que los años que pasé cuidándolos, manteniéndolos, amándolos incondicionalmente, significaron algo más que una cuenta bancaria abierta. «Por supuesto que significaron algo», gritó Vicente. «Eres nuestra madre. Te amamos». ¿Me aman? La pregunta salió más suave de lo que pretendía. Entonces, ¿por qué Rebeca dijo que serían más felices sin mí? ¿Por qué tú estuviste de acuerdo con ella? El silencio que siguió fue absoluto. Celina había bajado las escaleras silenciosamente y estaba parada en el umbral de la cocina, observando la confrontación con ojos amplios. Finalmente Vicente habló. Estábamos frustrados. Estábamos estresados. Las personas dicen cosas cuando... No, lo interrumpí. Las personas dicen la verdad cuando están estresadas, cuando las defensas están bajas y las máscaras se caen. Esa fue la verdad, que yo era un obstáculo para su felicidad. ¿Y si fue la verdad? Rebeca se enderezó, y por primera vez en semanas vi un destello de su antigua arrogancia. ¿Sí realmente pensamos que serías más feliz viviendo independientemente? ¿Es eso tan terrible? No es terrible querer que sea independiente. Es terrible mentirme durante años, fingir amor mientras planean deshacerse de mí. Vicente caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde las rosas de su padre seguían floreciendo obstinadamente. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez Rebeca tenía razón. Tal vez todos seríamos más felices si te fueras. Las palabras cayeron en la cocina como piedras en agua tranquila, creando ondas de shock que se extendieron por todo el espacio. Celina ahogó un grito. Rebeca se cubrió la boca como si no pudiera creer que él hubiera dicho eso en voz alta. Pero yo me quedé perfectamente inmóvil, porque finalmente había escuchado la verdad completa. No la verdad filtrada por culpa o miedo, sino la verdad pura y simple. Mi hijo realmente creía que todos serían más felices sin mí. «Gracias por tu honestidad, Vicente», dije finalmente. Es exactamente lo que necesitaba escuchar. Me levanté de la mesa y caminé hacia las escaleras, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. En mi habitación, abrí el cajón donde guardaba los documentos del licenciado Esparza y saqué un sobre que había estado esperando el momento correcto para usar. Era hora de la fase final de mi plan.
El sobre contenía los documentos que había estado guardando para este momento exacto. Una orden de desalojo legal que el licenciado Esparza había preparado como medida de contingencia. Durante 40 años, esta casa había sido mi hogar, mi refugio, mi santuario. Pero si mi hijo creía que todos serían más felices sin mí, entonces era hora de darle exactamente lo que deseaba. Bajé las escaleras con el sobre en la mano. Vicente y Rebeca seguían en la cocina, susurrando urgentemente, mientras Celina permanecía inmóvil en el umbral, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Vicente», dije interrumpiendo su conversación, «has dejado muy clara tu posición. ¿Crees que todos serían más felices sin mí? Perfecto, te voy a dar esa oportunidad». Extendí el sobre hacia él. «Esta es una notificación legal. Tienen 30 días para desalojar esta casa». «¿Qué?». Rebeca arrebató el sobre de las manos de Vicente y comenzó a leer frenéticamente. «Esto es imposible. No puedes echarnos. Vicente es tu hijo». «Puedo y lo estoy haciendo. Esta casa es mía, comprada con mi dinero, mantenida con mi trabajo. Y si no soy bienvenida en mi propio hogar, entonces ustedes no tienen lugar aquí». Vicente se había quedado inmóvil, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había desencadenado. «Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con qué dinero vamos a rentar otro lugar?» «Con el dinero que ganen trabajando, como hace el resto del mundo». Mi voz sonaba extrañamente calmada. «Han tenido 3 años para ahorrar y planificar su futuro independiente. Es hora de que usen esa planificación. Esto es una locura». Rebeca agitaba los papeles en el aire. «Celina es menor de edad. No puedes separar a una niña de sus padres. Celina puede elegir con quién quiere vivir. Y algo me dice que su elección no los va a sorprender». Celina se acercó lentamente y se colocó a mi lado. «Me quedo con la abuela», dijo con voz firme. «Ustedes me han hecho elegir bandos durante semanas. Bueno, ya elegí». Vicente se acercó a mí con una desesperación que rayaba en el pánico. «Mamá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes». «No, Vicente. Ustedes no son todo lo que tengo. Tengo a Celina. Tengo a mis amigas. Tengo mi dignidad. Tengo mi independencia. Y tengo la certeza de que merezco algo mejor que ser tratada como una carga en mi propia casa. ¿Y si te pedimos perdón?». Rebeca había comenzado a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de remordimiento. ¿Y si prometemos cambiar? ¿Ser mejores? Ya tuvieron su oportunidad de demostrar cambio genuino cuando les quité el acceso al dinero. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento, se volvieron más resentidos. En lugar de aprender respeto, aprendieron a odiarme por obligarlos a trabajar. Caminé hacia la sala y me senté en mi sillón favorito, el lugar donde había leído miles de libros, donde había consolado a Vicente durante enfermedades infantiles, donde había llorado la muerte de Germán. El licenciado Esparza vendrá mañana para supervisar que entiendan completamente los términos del desalojo. Celina y yo nos mudaremos temporalmente a casa de Beatriz mientras ustedes hacen sus arreglos. ¿Nos estás echando por algo que dijimos en un momento de enojo? Vicente se sentó frente a mí, tratando de tomar mis manos, pero yo las aparté. «Mamá, las familias discuten. Las familias dicen cosas hirientes, pero al final se perdonan. Las familias que se aman y se respetan se perdonan, Vicente. Las familias que se explotan mutuamente eventualmente se destruyen». Me levanté y caminé hacia las escaleras. «Celina, ven conmigo. Necesitamos empacar algunas cosas. No puedes hacer esto».
gritó Rebeca desde la cocina. «No puedes destruir una familia así». Me detuve a mitad de las escaleras y me volteé para mirarlos por última. «Ves, yo no destruí esta familia, Rebeca. Ustedes lo hicieron cuando decidieron que serían más felices sin mí. Solo les estoy dando exactamente lo que pidieron». En mi habitación, Celina me ayudó a empacar una maleta con lo esencial. Sus movimientos eran eficientes, decididos, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «¿Estás segura de esto, abuela?», me preguntó mientras doblaba mi ropa cuidadosamente. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en años, mi amor». «¿Y si realmente cambian? ¿Y si aprenden la lección?». Cerré la maleta y la miré, directamente. Entonces tendrán la oportunidad de demostrarlo viviendo por sí mismos, siendo adultos responsables. Y tal vez, algún día, mereciéndose el perdón. Esa noche, mientras escuchaba a Vicente y Rebeca hacer llamadas desesperadas a familiares y amigos, buscando un lugar donde quedarse, me sentí más libre de lo que me había sentido en años. Mañana comenzaría una nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, esa vida sería completamente mía. 2 semanas después, Beatriz y yo estábamos tomando café en su terraza cuando sonó el teléfono. Era Vicente, y su voz sonaba diferente. Quebrada, desesperada de una manera que nunca había escuchado antes. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo». Rebeca se fue. Beatriz me miró con las cejas alzadas, pero yo mantuve mi voz calmada. «¿Se fue a dónde, Vicente?». «Se fue para siempre. Tomó sus cosas y se marchó a casa de su hermana en Guadalajara. Dijo que no podía soportar vivir así, sin dinero, sin casa propia, sin las comodidades que había tenido contigo». Su voz se quebró completamente. «Mamá, lo perdí todo. Mi esposa, mi casa, mi vida. ¿Estás feliz?». «No estoy feliz, Vicente, pero tampoco estoy sorprendida». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Podrías venir a verme? Estoy en el departamento que renté cerca de la ferretería. Es horrible, mamá. Pequeño, sucio, ruidoso, pero es lo único que puedo pagar con mi salario. ¿Para qué quieres que vaya? Para que veas lo que has logrado. Para que veas a tu hijo viviendo como un fracasado, porque su madre decidió castigarlo, por decir la verdad. No, Vicente. Quieres que vaya para que sienta lástima y revierta todas mis decisiones, para que vuelva a ser la misma mujer que permita que me exploten. «No es eso», gritó, y después se escuchó un llanto que me partió el corazón a pesar de todo. «Es que estoy solo, mamá, completamente solo, y me di cuenta de que tú también estabas sola todos estos años, mientras nosotros vivíamos en tu casa. Usábamos tu dinero y te tratábamos como si fueras invisible». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Beatriz me tomó la mano, ofreciéndome fortaleza silenciosa. «¿Y qué esperas que haga con esa información, Vicente? Espero que me perdones. Espero que me des una oportunidad de demostrar que puedo ser el hijo que merecías tener. El perdón se gana, Vicente. No se mendiga». 3 semanas más tarde, Celina y yo habíamos regresado a nuestra casa. Pero ya no era la misma casa. Era más limpia, más silenciosa, más peaceful. Había recuperado mi rutina matinal en el jardín, mis tardes de lectura, mis conversaciones telefónicas sin interrupciones. Vicente había comenzado a visitarnos los domingos. No pedía dinero, no se quejaba de su vida. No intentaba manipularme emocionalmente. Llegaba con flores para las tumbas de su padre, ayudaba con las tareas pesadas del jardín y lentamente, muy lentamente, comenzaba a parecerse al hijo que había criado. «¿Crees que Rebeca regresará algún día?», me preguntó Celina una tarde mientras estudiaba en la mesa del comedor.
No lo sé, mi amor. Pero si regresa, será porque realmente ha cambiado. No porque necesite algo de nosotras. ¿Y papá? ¿Crees que realmente está cambiando? Miré por la ventana hacia el jardín donde Vicente estaba podando las rosas con el mismo cuidado que su padre había tenido. Creo que está aprendiendo lo que significa ganarse las cosas, incluido el amor de su familia. Esa noche, mientras preparaba la cena, Vicente tocó a la puerta. Era su quinta visita dominical y por primera vez no se veía derrotado. Se veía diferente. Más maduro, tal vez. Más humilde, definitivamente. «Mamá, traje algo para ti», extendió un sobre pequeño. «Es mi primer pago completo de la ferretería. Quiero darte la mitad». «¿Por qué?» «Porque durante 3 años viví de tu dinero sin dar nada a cambio. Porque quiero empezar a pagarte de vuelta, no solo el dinero, sino el respeto que te debo». Tomé el sobre, pero no lo abrí. «Vicente, ¿por qué estás haciendo esto?» «Porque finalmente entendí que no perdí mi familia cuando Rebeca se fue. La perdí años antes, cuando dejé de valorarte, y quiero recuperarla». Miré a mi hijo, este hombre de 42 años que finalmente estaba aprendiendo lo que significaba ser responsable, y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. El dinero no es necesario, Vicente, pero el gesto sí significa algo. ¿Significa que hay una posibilidad de que algún día me perdones? Significa que hay una posibilidad de que algún día merezcas ser perdonado. Cuando se fue esa noche, Celina y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. Las rosas de Germán perfumaban el aire nocturno y por primera vez en años, todo estaba exactamente como debía ser. ¿Eres feliz, abuela? Sonreí, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Por primera vez en décadas, mi amor, soy libre, y resulta que la libertad y la felicidad son la misma cosa.